¿Qué cuesta ser olvidado? Existir en la historia solo como una sombra, despojada de humanidad, reducida a meros objetos de deseo y conquista. En el corazón próspero de Atenas, bajo el resplandor radiante de su edad dorada, se cobró un precio a las mujeres cuyas voces se perdieron en el tiempo, un sufrimiento silencioso grabado en el mismo tejido de la ciudad. Y sin embargo, no es un silencio nacido de la paz, sino de la crueldad y la eliminación, donde los cuerpos de las mujeres se convirtieron en el escenario sobre el cual los hombres de Atenas jugaron sus juegos indecibles. En los burdeles de Atenas, donde una vez caminaron los dioses de la filosofía y la democracia, el aire estaba cargado con el peso de la tragedia no dicha. El precio del cuerpo de una mujer no se medía en riquezas o honor, sino en cebada y vino, dos simples panes planos o una jarra de vino barato. El valor de una mujer no era más que una suma en un libro de cuentas, la moneda de su existencia reducida al precio de su servicio. Estas mujeres, las porni, eran las más bajas de las bajas, y sus vidas, si es que se podían llamar vidas, no eran más que una serie de sombrías transacciones. Servían a veces hasta 10 hombres al día y, sin embargo, ganaban poco más que un puñado de lentejas. Sus nombres nunca se pronunciaban con reverencia. En cambio, no eran más que mercancías en una economía cruel y desensibilizada, sus cuerpos comprados y vendidos siempre para el placer de otros. La vida de una porni era una de violencia implacable, física, emocional y espiritualmente. Los registros arqueológicos confirman lo que los textos antiguos declararon hace mucho tiempo, que las niñas de tan solo 10, 12 o 13 años eran sometidas a esta vida de tormento, a menudo esclavas, eran marcadas con marcas hierro ardiente grabado en su piel para recordarles su lugar. Un rechazo a servir traía consigo castigos salvajes, azotes públicos y la amarga punzada del hambre, mientras sus captores les enseñaban el precio de la desobediencia. Incluso los primeros momentos de la llegada de una nueva chica estaban llenos de terror. Antes de que se le permitiera servir, antes de que su cuerpo se convirtiera en una mercancía, se quebraba violada, públicamente, como lección para todas las que la seguirían. Los hombres observaban con cruel alegría mientras la nueva esclava era sometida a una violenta iniciación, la esencia misma de su humanidad aplastada bajo el peso de su mirada colectiva. Fue en este espantoso espectáculo donde comenzó la tragedia de su existencia. La violación no era un asunto privado, era un asunto público realizado ante los ojos de todos, un acto deliberado para humillar y conquistar su espíritu. Los que se reunían en el burdel no eran testigos de un momento de intimidad o deseo, sino de la dolorosa erosión del ser de una mujer, su dignidad despojada, pedazo a pedazo, hasta que no quedaba más que una cáscara. Los espectadores vitoreaban, como si estuvieran viendo una actuación, como si la destrucción de una vida no fuera más que un espectáculo para entretenerlos en su oscuro y depravado teatro de la existencia. Una virgen tenía un precio más alto, por supuesto. ¿Y por qué no lo tendría? El valor de la pureza, no tocada por las manos de los hombres, era una mercancía que se atesoraba y deseaba, un símbolo de algo tanto sagrado como profano. Los hombres pagaban generosamente por la ilusión fugaz de la inocencia, un intercambio no solo de dinero, sino de poder, la capacidad de poseer lo que nadie más podría. Para los hombres de Atenas, estas jóvenes no eran diferentes de los mejores vinos o las frutas más raras. Su dolor, su sufrimiento, no era algo de lo que se debiera sentir pena, era algo para saborear, para explotar. El burdel, lejos de ser un escondite de pecado, era un espectáculo público. La privacidad, tal como la entendemos, no existía. Las mujeres eran agrupadas en espacios compartidos, su desnudez exhibida para que todos la vieran. El telón de privacidad no era más que un trapo sucio o una estera gastada,
que solo servía para marcar los límites entre las mujeres y los ojos siempre presentes de sus clientes. Cada gemido, cada súplica de misericordia se convertía en parte del espectáculo, el grotesco teatro del sufrimiento que prosperaba en este oscuro vientre de Atenas. Las mujeres se convirtieron no solo en víctimas de violencia física, sino de un sistema que mercantilizaba sus almas mismas. Las porni no eran solo esclavas de la carne, también eran esclavas de los ideales de la ciudad. En la ciudad que dio origen a la democracia y la filosofía, donde Sócrates y Platón hablaban de la verdad y la virtud, fue en estas mismas calles donde se les negaron a las mujeres sus derechos más básicos. Las mentes más grandes de la ciudad, que un día serían inmortalizadas por sus ideas sobre la justicia y la moralidad, guardaron silencio sobre el tema de mujeres como estas. Eran invisibles, borradas de la historia, como si su sufrimiento fuera algo demasiado oscuro, demasiado vergonzoso para ser reconocido. Y sin embargo, no solo la brutalidad cotidiana del burdel marcó las vidas de estas mujeres. Atenas, la ciudad de los filósofos, tenía otras formas de usar a las mujeres como peones en su crueldad ritualizada. Durante los festivales sagrados, especialmente la Dionisia, las prostitutas eran entregadas como parte de los ritos religiosos rituales que las veían ser entregadas de un grupo de hombres a otro, sus cuerpos sacrificados en nombre de la fertilidad, como si el mismo acto de su abuso pudiera traer el favor divino. Estos eventos fueron descritos abiertamente en los escritos de la época, como si esta crueldad fuera tan natural como la salida del sol, una parte del ciclo de la vida que no requería explicación o justificación. Para los hombres involucrados, estos actos eran tanto de poder como de placer. Las mujeres, sin nombre ni voz, existían solo para servir. En este mundo, el sufrimiento no era solo una consecuencia inevitable de la pobreza o la esclavitud. Era un acto ritualizado, realizado en público, presenciado por todos. Para los hombres, sus víctimas no eran seres humanos, sino objetos a ser consumidos, usados y descartados. El dolor de estas mujeres no era una tragedia para lamentar, sino una mercancía para comprar y vender. Al voltear las páginas de este capítulo olvidado de la historia, debemos preguntarnos, ¿qué significa borrar la identidad de una persona, reducirla a nada más que un recipiente para los deseos de otros? Es posible encontrar redención para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de hablar por sí mismos, cuyas voces fueron ahogadas por el rugido de una civilización que prosperó con su sufrimiento. Estas mujeres no fueron solo las olvidadas, fueron las silenciadas. Su dolor se convirtió en parte de la riqueza de la ciudad, sus cuerpos parte de su economía, y sus voces se perdieron en la sombra de la historia. Pero su sufrimiento no es solo una reliquia del pasado. Es un recordatorio de la capacidad de crueldad que existe en todas las sociedades y una advertencia sobre los peligros de olvidar a aquellos que se consideran indignos de ser recordados. Al examinar su sufrimiento, nos vemos obligados a confrontar los rincones más oscuros de la naturaleza humana, la sed de poder, el desdén por el sufrimiento ajeno y el silencio que permite que florezca la injusticia. Antes de que continuemos desvelando las historias olvidadas de los que se perdieron en la historia, les dejo con este pensamiento. ¿Qué dice nuestra sociedad sobre la forma en que tratamos a los más vulnerables entre nosotros? ¿Hasta qué punto hemos realmente avanzado desde los días de la antigua Grecia? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. Se dice que la historia la escriben los vencedores. Pero ¿qué pasa con aquellos cuyas vidas están marcadas solo por el sufrimiento, cuyas historias se pierden bajo el peso del tiempo? ¿Qué ocurre cuando sus voces son ahogadas no por la fuerza de las armas, sino por el poder invisible del silencio, de la complicidad? Los burdeles de Atenas no eran meros lugares de explotación física, eran los campos de batalla de almas olvidadas, cuyos cuerpos eran la moneda de poder en una ciudad que un día sería la base de la civilización occidental. Aquí, la retorcida maquinaria del deseo masculino, la estratificación social y la indiferencia del Estado se fusionaron para crear un sistema de abuso que perduraría durante siglos
aunque sus víctimas serían borradas de las páginas de la historia. Atenas, una ciudad donde florecieron la filosofía y el arte, no trataba bien a sus mujeres, especialmente a aquellas que osaban existir fuera de los roles aceptados de esposa, madre o hija. Las porni eran parias, marcadas por su ocupación, pero su lucha no era aislada. Las mujeres que llenaban los burdeles no eran simplemente esclavas. Eran mujeres atrapadas entre la brutalidad de sus circunstancias inmediatas y los ideales perdurables de la ciudad que las condenaba a una vida de degradación interminable. Sus cuerpos no eran más que instrumentos de intercambio económico, pero es el daño psicológico de su sufrimiento lo que pinta el cuadro más desgarrador de la vida en los burdeles. Detrás de la aparente complacencia de la sociedad ateniense, bajo las fachadas de mármol y el esplendor de la Acrópolis, existía una espantosa contracara donde la vida humana era mercantilizada y reducida a un espectáculo grotesco. El sufrimiento de las porni no era solo físico, era psicológico, emocional y espiritual. Estas mujeres no solo eran forzadas a la sumisión por las manos de los hombres, eran quebrantadas por un sistema que las valoraba solo por su capacidad para resistir, para realizar y para sobrevivir. Cada acto de violencia, cada momento de humillación desgastaba su humanidad, dejándolas como cascarones vacíos, despojadas de agencia, orgullo o esperanza. En el centro de esta tragedia estaba la brutalización de la inocencia. Niñas, apenas adolescentes, eran compradas y vendidas por los dueños de los burdeles, su juventud y virginidad mantenidas como su única mercancía. Pero para aquellos que las compraban, no eran niñas en absoluto. Eran herramientas, instrumentos en un juego donde el poder era la única verdadera moneda. La práctica de marcar a estas niñas con el sello del burdel era un acto de deshumanización, uno que aseguraba que su subyugación no solo fuera física, sino también psicológica. Ser marcada era ser hecha invisible, marcada como propiedad, sin esperanza de recuperar una vida de autonomía o dignidad. La naturaleza horrible de esta marca no se limitaba al dolor físico que causaba. Era un ritual que conllevaba la ruptura del ser. Llevar la marca del burdel era ser un recordatorio viviente de la posición que uno ocupaba en la vida, una mancha permanente que nunca podría ser lavada. Era una cicatriz que, no importa cuánto tiempo pasara, siempre significaría la falta de valor de una mujer a los ojos de la sociedad. La marca no era solo un castigo por la desobediencia, era un símbolo permanente de propiedad, un recordatorio para las mujeres y los hombres de que no había escape de la maquinaria de la explotación. Pero no fue solo el daño físico lo que dejó su marca en estas mujeres. Las cicatrices psicológicas de su trabajo fueron profundas, a menudo no reconocidas por la sociedad que las rodeaba. Para muchas, su sufrimiento se vio agravado por el grotesco espectáculo de la humillación pública que acompañaba su llegada al burdel. Una nueva chica no solo era marcada con el sello de propiedad, también era sometida a una violación pública, un ritual que destrozaba su dignidad y su sentido de valía personal. Esta brutal iniciación no solo tenía como objetivo romper el espíritu de la niña, sino también enviar un mensaje a las demás. Este era el precio de la desobediencia, el costo de la resistencia. Hablar, luchar, era invitar un castigo que podría despojar a uno no solo de su autonomía física, sino también de su alma misma. Mientras las mujeres seguían soportando estos horrores, se veían obligadas a aprender las reglas de supervivencia dentro de los confines del burdel. El dueño del burdel, los hombres que lo frecuentaban e incluso las otras mujeres que trabajaban junto a ellas, todos formaban parte del sistema que perpetuaba el ciclo de abuso. No había alianzas que formar ni amistades que hacer. El mundo del burdel era uno de extrema aislamiento, donde los únicos lazos que existían eran los de sufrimiento compartido y la ocasional alianza formada por necesidad. Sin embargo, incluso en estas circunstancias extremas no había seguridad. Las mujeres no tenían a quién recurrir, eran desechables, reemplazables, y para los hombres que controlaban sus vidas
no eran más que artículos a ser usados, abusados y descartados cuando ya no servían. De muchas maneras, los burdeles eran microcosmos de una Atenas más grande que prosperaba con la desigualdad, el poder y el silencio. La ciudad misma, la cuna de la democracia, se construyó sobre la explotación de los pobres, los marginados y los que no tenían voz. Mientras las grandes mentes de Atenas debatían sobre la naturaleza de la justicia, el valor del individuo y el significado de la libertad, las vidas de las mujeres en los burdeles contaban una historia muy diferente. Ellas eran las verdaderas víctimas de las pretensiones filosóficas de Atenas, sus vidas reducidas a nada más que una mercancía en una ciudad que exigía tanto conformidad como sumisión. Sin embargo, incluso dentro de este horror, hubo momentos fugaces de resistencia. Algunas mujeres, a pesar del peso aplastante de sus circunstancias, encontraron formas de recuperar una pequeña medida de su agencia. Algunas escapaban, o intentaban hacerlo, del burdel, incluso a gran riesgo personal. Otras luchaban en formas sutiles por medio del intercambio de palabras, la negativa a someterse completamente o el ocasional acto de desafío que les daba un respiro temporal de la implacable crueldad de sus vidas. Estos momentos de resistencia fueron pocos y distantes entre sí, pero fueron significativos. Demostraron que, incluso en los lugares más oscuros, aún podía existir un destello del espíritu humano, una negativa a ser completamente borrado, completamente silenciado. En las calles de Atenas, donde florecían la filosofía y el arte, las mujeres del burdel no eran nada más que invisibles. Su sufrimiento no era algo de lo que se hablara en buena compañía, ni se consideraba nunca parte de la conversación intelectual de la ciudad. Reconocerlo sería enfrentar la incómoda verdad de que los cimientos de su sociedad descansaban sobre las espaldas de los más vulnerables. Era más fácil ignorarlas, empujar sus historias a las sombras, donde podrían ser olvidadas, pero incluso mientras las mujeres del burdel sufrían en silencio, su dolor resonaba por toda la ciudad. Los hombres que pagaban por sus cuerpos, los dueños de los burdeles que se beneficiaban de su explotación y la sociedad ateniense que cerraba los ojos, fueron todos cómplices en la crueldad. Sus acciones individualmente y colectivamente dieron forma al mundo mismo en el que vivían las mujeres, y su silencio se convirtió en parte del mismo tejido de la ciudad. Las mujeres que llenaban los burdeles de Atenas no pertenecían a un mundo de lujo o grandeza, donde los filósofos y oradores hablaban de la justicia y la libertad. Su mundo era uno de angustia y deshumanización. Un mundo donde el cuerpo no era un recipiente de vida, sino una herramienta de sufrimiento y supervivencia. Lo que ellas soportaban no era simplemente explotación, era un desmantelamiento sistemático de su humanidad, un proceso continuo de despojarles de su dignidad y agencia hasta que quedaban reducidas a meros objetos a los ojos de los hombres que las compraban. Para entender las profundidades de esta tragedia, primero hay que comprender la naturaleza de las dinámicas de poder que gobernaban la antigua Grecia. Atenas, la cuna de la democracia, era una ciudad fundada sobre los ideales de igualdad y participación. Sin embargo, estos ideales nunca fueron para todos los ciudadanos, especialmente no para las mujeres, los esclavos o los marginados. La sociedad que dio origen a algunas de las mentes más grandes de la historia, incluidos Sócrates y Aristóteles, también fue una sociedad que cerró los ojos ante las brutales realidades que enfrentaban sus miembros más vulnerables. Para las mujeres en los burdeles, estos ideales eran tan distantes como las estrellas, irrelevantes en un mundo donde sus cuerpos eran propiedad de los hombres, y su dolor, la moneda del poder. Los burdeles fueron el crisol donde se desarrolló el colapso moral de la sociedad ateniense. Las mujeres que servían en estos establecimientos eran tratadas como poco más que ganado, criadas para satisfacer los insaciables apetitos de hombres que las veían no como personas, sino como instrumentos de placer. Y en una ciudad donde la filosofía y la política formaban el tejido mismo de la existencia, los derechos más fundamentales de estas mujeres, principalmente su derecho a la agencia, a la autonomía, a la dignidad, fueron completamente ignorados.
Fueron obligadas a existir donde sus cuerpos no eran propios, donde cada movimiento, cada acción era dictado por los caprichos de los hombres que controlaban sus vidas. En muchos sentidos, el sistema de burdeles fue el epítome de un fracaso social más grande. No fueron solo los hombres que compraban y vendían a estas mujeres quienes fueron cómplices en su sufrimiento. Fue toda la estructura de Atenas la que permitió que tales horrores persistieran. El mismo marco de la sociedad ateniense estaba construido sobre la exclusión y la desigualdad, y los burdeles servían como un sombrío recordatorio del lado oscuro de una ciudad que se enorgullecía de sus ideales democráticos. Los mismos hombres que se sentaban en la ágora, discutiendo la naturaleza de la justicia y la virtud, eran los que perpetuaban el ciclo de sufrimiento en los burdeles, cerrando los ojos ante el brutal trato a las mujeres en su medio. La tragedia de las mujeres en los burdeles no era solo una cuestión de abuso físico, era una cuestión de devastación psicológica y emocional. Con el tiempo, la violencia diaria que soportaban desgastaba su sentido de sí mismas, borrando cualquier resto de su antigua identidad. Se redujeron a su función máquinas para el placer, obligadas a entregarse por completo no solo a los hombres que las usaban, sino al sistema que las veía como mercancías desechables. Y mientras sus espíritus eran aplastados, comenzaron a perder la esencia misma de lo que significaba ser humana. Este proceso de deshumanización no fue un evento rápido o repentino, fue lento e insidioso, ocurriendo con el tiempo. Las mujeres que entraban en los burdeles a menudo eran jóvenes, inexperimentadas y llenas de esperanza por un futuro más allá de su posición. Pero cuando fueron obligadas a entrar en el brutal mundo de la prostitución, esa esperanza fue sistemáticamente despojada, reemplazada por la dura realidad de su nueva existencia. Aprendieron rápidamente que su valor no se medía por su inteligencia, sus talentos o su belleza interior. Solo se medía por su capacidad para resistir, para servir y para sobrevivir. El daño psicológico de esta existencia fue inmenso. Estas mujeres estaban atrapadas en un mundo donde cada día traía nuevas violaciones de sus cuerpos y sus almas. Se veían obligadas a soportar no solo el dolor físico de su trabajo, sino también el abuso emocional y psicológico constante que lo acompañaba. Nunca se les permitió expresar sus emociones, nunca se les dio espacio para lamentar o llorar por sus futuros perdidos. En cambio, se esperaba que permanecieran en silencio, que sufrieran en secreto y que continuaran sirviendo a los hombres que las poseían. Con el tiempo, muchas de estas mujeres se volvieron insensibles a su propio sufrimiento. No tenían más opción que adaptarse a sus circunstancias, apagar la parte de sí mismas que podía sentir dolor, miedo o tristeza. El burdel se convirtió no solo en un lugar de trabajo físico, sino en una prisión psicológica, donde las mujeres se veían obligadas a vivir en un estado constante de agitación emocional y mental. Con el tiempo, se convirtieron en muertos vivientes sobrevivientes, sí, pero sobrevivientes de una especie de muerte que nadie podría comprender verdaderamente. En este mundo no había escapatoria. Incluso aquellas que lograban sobrevivir al brutal mundo del burdel encontraban poco alivio. Una vez que una mujer había sido manchada por el burdel, una vez que había sido marcada por el sistema, no había forma de salir. Nunca podría regresar a la vida que tenía antes, nunca podría recuperar su inocencia, su dignidad o su humanidad. Estaba para siempre marcada por la marca del burdel, su vida para siempre vinculada a un sistema que la veía como nada más que una herramienta para ser usada y descartada. El colapso moral de Atenas, sin embargo, no se limitaba a los burdeles. Se extendía a todos los niveles de la sociedad, donde se permitía a los poderosos explotar a los débiles, donde los ricos y privilegiados podían cerrar los ojos ante el sufrimiento de los pobres y marginados. Era una ciudad que se enorgullecía de sus logros intelectuales y culturales, pero al mismo tiempo era una ciudad que le daba la espalda a los derechos humanos más básicos de sus ciudadanos más vulnerables. En este mundo de decadencia moral, el sufrimiento de las mujeres en los burdeles
se convirtió en una metáfora del colapso de la sociedad ateniense misma. La ciudad que había dado origen a la democracia, la filosofía y el arte, también fue la ciudad que permitió que las formas más atroces de explotación y violencia florecieran sin control. Las mujeres que trabajaban en los burdeles no eran solo víctimas de hombres individuales, eran víctimas de un sistema que las veía como prescindibles, como objetos a ser usadas y descartadas. Y así, la pregunta sigue siendo, ¿cómo justifica una sociedad tal crueldad? ¿Cómo se reconcilia una ciudad que se enorgullece de su superioridad moral e intelectual con el sufrimiento de aquellos que considera indignos de dignidad o respeto? La respuesta, tal vez, radica en la propia naturaleza del poder. El poder, una vez obtenido, a menudo se resiste a soltar el control y en el caso de los burdeles de Atenas, el poder era ejercido por aquellos que tenían los medios para silenciar las voces de los más vulnerables. Las mujeres en los burdeles no fueron solo víctimas de abuso, fueron símbolos de un fracaso social más grande, un fracaso que permitió que los principios más fundamentales de la humanidad fueran pisoteados. Su sufrimiento, como el sufrimiento de tantas otras personas a lo largo de la historia, fue una víctima de un sistema que priorizó el poder y el control sobre la compasión y la justicia. A medida que continuamos explorando las vidas de estas mujeres olvidadas, debemos confrontar la incómoda realidad de que su sufrimiento no fue una anomalía, sino un reflejo de las profundas injusticias del mundo en el que vivieron. ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad cuando elegimos ignorar el sufrimiento de los más vulnerables entre nosotros? ¿Cómo podemos enfrentar las formas en que nuestros propios sistemas de poder perpetúan el silencio y el sufrimiento de aquellos que no tienen voz? ¿Qué sucede cuando los rituales sagrados, destinados a encarnar la pureza y la reverencia, se corrompen por los deseos más bajos de la naturaleza humana? En Atenas, la ciudad que se enorgullecía de su grandeza filosófica y artística, las ceremonias religiosas debían elevar el alma, traer el favor divino a la ciudad y sus ciudadanos. Sin embargo, como en todo en el mundo antiguo, el poder y el control se filtraron en cada rincón de la sociedad, manchando incluso los rituales más sagrados. Para las mujeres atrapadas en los burdeles de la ciudad, su sufrimiento no terminaba en manos de sus clientes o sus captores. Estaba consagrado en el mismo tejido de la vida religiosa, retorcido en una celebración perversa de poder y dominación, donde la explotación de sus cuerpos se enmarcaba como un deber divino. Durante los festivales dionisíacos, uno de los eventos más venerados y significativos del calendario ateniense, los límites entre lo sagrado y lo profano se volvieron aterradoramente difusos. Estos festivales, dedicados a Dionisio, el dios del vino, la fertilidad y la juerga, debían honrar la vida, la abundancia y la alegría divina. Pero debajo de la festividad y la embriaguez acechaba una tradición insidiosa y oscura, la explotación sexual de las prostitutas de la ciudad que eran entregadas a los hombres como parte de un ritual sagrado de fertilidad. Para las mujeres involucradas, estos rituales no eran nada sagrados. Eran, de hecho, una declaración pública de su subyugación, un acto más de humillación que despojaba a las mujeres de cualquier vestigio de dignidad que pudieran haber tenido. Las mujeres eran ofrecidas como una forma de sacrificio ritual, sus cuerpos entregados libremente a los hombres como una ofrenda a Dionisio, el dios que gobernaba la fertilidad y las fuerzas primarias de la naturaleza. Pero mientras que la mayoría de los sacrificios a los dioses involucraban objetos de valor, las mujeres, ya vistas como prescindibles por la sociedad, no eran más que la forma más baja de ofrenda. Durante estos festivales, las mujeres del burdel no eran simplemente entregadas a un solo hombre o incluso a un pequeño grupo de hombres. Eran sometidas a violaciones en grupo, realizadas frente a los asistentes a la fiesta que, intoxicados por el vino y el ambiente de la festividad, observaban con ansiosa anticipación. Lo que había sido un festival de celebración divina se había convertido en un grotesco teatro de degradación humana. Las mujeres, marcadas por la misma sociedad que ya las había abandonado,
eran ahora peones en los mismos rituales que se suponía debían honrar a los dioses. Esta traición sagrada no era solo una cuestión de violación física, también era psicológica. Las mujeres eran sometidas a un ritual que las trataba no como individuos, sino como objetos, como instrumentos en un acto religioso que requería la profanación de sus cuerpos. Se las forzaba a asumir roles de los que no podían escapar, su agencia despojada por una sociedad que veía su sufrimiento como necesario, incluso divino. Y en medio de este abuso ritualizado, los mismos hombres que participaban, que tomaban parte en la violación de estas mujeres, no sentían vergüenza ni culpa. Para ellos, el acto no era inmoral. Era parte de una tradición sagrada, tejida en el tapiz cultural y religioso de Atenas. El costo psicológico de tal abuso ritualizado fue profundo. Las mujeres no solo fueron sometidas a violencia física, sino también a la destrucción de su sentido del yo. Fueron obligadas repetidamente a situaciones donde no tenían poder, donde sus voces fueron silenciadas y sus cuerpos se convirtieron en el campo de batalla para las fuerzas primarias de la fertilidad y el poder. Se les hizo creer que su valor estaba vinculado a su capacidad para resistir, para servir, para cumplir los deseos de los hombres. Y en el contexto de los festivales dionisíacos, donde este abuso estaba santificado por la religión, se quedaron sin escape, sin refugio del ciclo incesante de sufrimiento. Lo que es más escalofriante de este sacrilegio es que no se vio como una aberración, ni fue cuestionado por la sociedad en general. Fue aceptado como una parte normal del festival, una tradición que había sido tejida en las prácticas religiosas de Atenas durante siglos. Los mismos hombres que más tarde regresaban a sus hogares, a sus familias y a sus deberes cívicos, habían participado en estos actos de degradación sin aparente remordimiento. Para ellos, el sufrimiento de las mujeres era irrelevante, parte del orden divino, y al final, las mujeres eran devueltas a los burdeles, marcadas nuevamente por las experiencias brutalizantes que acababan de soportar, sus cuerpos y mentes cicatrizados por el ritual que habían sido forzadas a aguantar. Esta perversión de los rituales sagrados no fue exclusiva de Atenas. A lo largo del mundo antiguo, las mujeres a menudo eran utilizadas como sacrificios en rituales religiosos, sus cuerpos sometidos a la violencia en nombre de la voluntad divina. Pero en Atenas, la mezcla de fervor religioso y deseo masculino desenfrenado creó una forma única y particularmente desgarradora de explotación. Los festivales dionisíacos, que celebraban al dios del vino y la fertilidad, se habían convertido en una grotesca parodia de su propósito original. Lo que debía honrar la vida y la abundancia se había convertido en una celebración de la muerte y la destrucción. La muerte de la humanidad de las mujeres, la destrucción de sus identidades. Al mirar atrás a estos eventos, debemos enfrentar la incómoda realidad de que los rituales sagrados, cuando son retorcidos por el poder y la codicia, pueden convertirse en instrumentos de opresión. Los hombres que participaron en estos actos de violencia no se veían a sí mismos como criminales. Se veían como parte de una tradición de larga data, una tradición que había sido transmitida de generación en generación. Y en esta visión retorcida, el sufrimiento de las mujeres no era una injusticia, era una necesidad divina, un medio por el cual los dioses podían ser apaciguados. Este oscuro capítulo de la historia plantea una pregunta fundamental sobre la relación entre el poder y la religión. ¿Cuándo una tradición sagrada se convierte en una excusa para la explotación? ¿Cómo reconcilia una sociedad sus ideales espirituales con la violencia que sanciona en nombre de lo divino? La respuesta, tal vez, radica en la forma en que el poder distorsiona tanto la religión como la moralidad, torciéndolas en instrumentos de control. Para las mujeres de los burdeles, su sufrimiento no fue solo una consecuencia de su estatus social, fue consagrado en los mismos rituales de la sociedad que las había creado. En la gran narrativa de la historia, las mujeres que sufrieron en los burdeles de Atenas siguen siendo en su mayoría invisibles, sus voces ahogadas por el paso del tiempo y la brutalidad de sus circunstancias. Pero su historia es una que debe ser recordada.
no solo como un registro de sufrimiento pasado, sino como un recordatorio de las formas en que el poder y la religión pueden ser utilizados para justificar los actos más atroces. Al reflexionar sobre los trágicos eventos de los festivales dionisíacos y las mujeres que quedaron atrapadas en su brutal abrazo, nos vemos obligados a enfrentar la incómoda realidad de los sistemas de opresión que persisten a lo largo de la historia. Ya sea en la antigua Grecia o en nuestro mundo moderno, la explotación de los más vulnerables sigue siendo una sombría realidad. Las mujeres que fueron sacrificadas a los dioses de Atenas no fueron solo víctimas de su tiempo, son los testigos silenciosos de un patrón de sufrimiento humano que abarca siglos. ¿Qué queda cuando las voces de los olvidados han sido borradas, cuando las historias de su sufrimiento han quedado enterradas bajo los escombros del tiempo? En Atenas, la ciudad de los filósofos, la democracia y el arte, una oscura e inexpresada historia todavía persiste, como el fantasma de una verdad demasiado dolorosa para ser reconocida. Para las mujeres que soportaron las crueles realidades de los burdeles, sus nombres se perdieron, su sufrimiento olvidado y sus vidas reducidas a nada más que una serie de transacciones en el libro de contabilidad de la explotación humana. Y sin embargo, incluso en el silencio, su existencia resuena a través de los siglos, un testamento de la capacidad de crueldad que yace dormida en el corazón de cada sociedad, esperando ser despertada. La última tragedia de las mujeres que fueron forzadas a los burdeles de Atenas no es simplemente la brutalidad que soportaron, sino la forma en que se volvieron invisibles, borradas de la historia, como si nunca hubieran existido. Bélide, las grandes obras de la filosofía y el arte atenienses, los ideales de la democracia que dieron forma al mundo occidental, se construyeron sobre las espaldas de estas mujeres cuyas voces nunca fueron escuchadas. Ellas fueron las testigos silenciosas del colapso de la decencia humana, las víctimas de un sistema que valoraba el poder y el control sobre la compasión y la justicia. Y en este silencio se convirtieron en las últimas víctimas de la historia. Durante siglos, las historias de estas mujeres han permanecido sin contar, ocultas tras la fachada de la grandeza intelectual y cultural de Atenas. Su sufrimiento, su dolor, su humillación, estos no fueron considerados dignos de ser registrados. En cambio, el mundo escuchó sobre los triunfos de los hombres, la sabiduría de los filósofos y las victorias de la democracia. Las mujeres que fueron usadas y desechadas, cuyos cuerpos fueron destrozados por los hombres que decían defender los ideales de la justicia, fueron dejadas a desvanecerse en el olvido. Pero al descubrir las historias olvidadas de aquellos que vinieron antes que nosotros, debemos preguntarnos, ¿por qué hemos permitido que estas voces sean silenciadas durante tanto tiempo? ¿Por qué hemos permitido que las historias de su sufrimiento sean borradas, enterradas bajo el peso del tiempo y la indiferencia de la sociedad? Las mujeres de los burdeles no fueron solo víctimas de sus circunstancias, fueron víctimas de un sistema que perpetuó su abuso, que trató sus cuerpos como simples objetos para ser usados y desechados a voluntad. Y en la ausencia de sus voces, nos vemos obligados a confrontar la incómoda verdad de que los mismos cimientos de nuestras sociedades, nuestros ideales de justicia e igualdad, a menudo se han construido sobre el sufrimiento de los desposeídos. El costo psicológico y emocional de sus vidas es tal vez lo más difícil de comprender. Vivir una vida donde cada día está marcado por el dolor, la humillación y la violencia, donde tu propia existencia se reduce a la satisfacción de los deseos de otro, debe haber sido una pesadilla viviente. Y sin embargo, incluso en esta pesadilla, las mujeres de Atenas encontraron una forma de sobrevivir. Aguantaron no porque fueran débiles, sino porque no tenían otra opción. Fueron forzadas a adaptarse a un sistema que intentaba romperlas, despojándolas de su humanidad. Y en esta supervivencia hay una forma de resistencia. Las mujeres que vivieron y murieron en los burdeles de Atenas no fueron víctimas pasivas, fueron luchadoras, batallando contra las fuerzas opresivas que intentaban aplastarlas. Y sin embargo, a pesar de su resiliencia, a pesar de su capacidad para resistir, las mujeres de Atenas
nunca tuvieron la oportunidad de recuperar su humanidad. Nunca se les dio la oportunidad de ser recordadas como algo más que simples cuerpos en un sistema de explotación. Sus nombres se perdieron en la historia, sus historias enterradas bajo el peso de una sociedad que no estaba dispuesta a reconocer su sufrimiento. Fueron olvidadas, no porque su dolor fuera irrelevante, sino porque era inconveniente. Su sufrimiento era una mancha en la imagen de Atenas, una ciudad que se enorgullecía de sus logros intelectuales y culturales, pero que no estaba dispuesta a enfrentar las verdades feas que yacían bajo su superficie. Al mirar atrás a la historia de Atenas, debemos confrontar la incómoda realidad de que la ciudad de la democracia y la filosofía se construyó sobre una base de explotación y crueldad. Las mujeres que fueron forzadas a los burdeles, cuyos cuerpos y almas fueron destrozados por los hombres que las usaron, no fueron meras notas al pie de la historia. Ellas fueron la base sobre la que se construyó la gran ciudad, y en su sufrimiento encontramos un reflejo del lado oscuro de la naturaleza humana, la disposición a explotar a los vulnerables para beneficio personal, a sacrificar a otros en nombre del poder y a silenciar a aquellos cuyas voces amenazan la cómoda narrativa de los poderosos. Pero incluso en su silencio, las mujeres de Atenas nos hablan. Nos hablan a través del sufrimiento que permanece grabado en el mismo tejido de la historia. Nos hablan a través de las voces de los oprimidos, los marginados y los olvidados, cuyas historias han sido borradas por el paso del tiempo. Su sufrimiento es un recordatorio de la fragilidad de la decencia humana, de lo fácil que el poder puede corromper y de lo fácil que podemos olvidar a aquellos que son más vulnerables. Y así, al reflexionar sobre el sufrimiento olvidado de estas mujeres, debemos preguntarnos, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa ser una sociedad que valora la justicia, la igualdad y la compasión? ¿Realmente estamos viviendo a la altura de los ideales de justicia y decencia o estamos, como los atenienses antes que nosotros, mirando hacia otro lado frente al sufrimiento de los más vulnerables entre nosotros? Las mujeres de los burdeles pueden estar desaparecidas, sus nombres perdidos en la historia, pero su sufrimiento sigue vivo, un recordatorio inquietante de la oscuridad que yace dentro de todos nosotros. Al llegar al final de esta dolorosa exploración, les dejo con una última reflexión. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para asegurar que las voces de los olvidados nunca sean silenciadas nuevamente? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para enfrentar las incómodas verdades de nuestro propio tiempo, para reconocer el sufrimiento de aquellos que aún están marginados, aún olvidados, aún sin voz? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios abajo y continuemos la conversación que estas mujeres nunca pudieron tener. Gracias por ver. Si encontraste este video interesante, aquí tienes otro video interesante.